Se autotradujo. I'm taking his job. He robado su trabajo. It's so nice to see you all here. Qué genial ver a todos ustedes aquí el día de hoy. So today we're going to be talking about how to interpret the narrative portions of the Old Testament. Así que hoy vamos a estar hablando sobre cómo interpretamos las porciones narrativas del Antiguo Testamento. And when I talk about the narratives, you might know them better as Bible stories. Y cuando yo hablo de las porciones narrativas, tal vez ustedes las conocen mejor como las historias de la Biblia. Bible stories are, of course, how we encounter these portions of the Old Testament. Y las historias bíblicas son cómo nosotros encontramos estas porciones del Antiguo Testamento. For those who grew up in the church, they get them as Bible stories in Sunday school. Para los que crecimos en la iglesia, pues tal vez encontramos estas historias en la escuelita dominical. And they continue to be one of the main sources for sermons in the Old Testament. Y siguen siendo una fuente muy utilizada de las prédicas desde el Antiguo Testamento. So it's very important that we know how to interpret them well. Así que es muy importante que sabemos cómo interpretar bien estas narrativas. I'm working from a couple of books that I've written. Yo voy a estar utilizando un par de libros que he escrito. One of them is called the Bible Story Handbook. Uno de ellos se llama el handbook, el cuaderno, el libro de trabajo de la historia de la Biblia. It deals with 175 Bible stories from both the Old and the New Testament. Y en ello trabajamos, estudiamos 175 historias del Antiguo Testamento. It doesn't tell the story. No cuenta la historia. It helps students, teachers, and parents know how to tell the story well. Es una ayuda para los maestros, los padres, de cómo contar bien esta historia. With each story we talk about what its focus and application should be. Con cada historia estudiamos cuál debería ser su enfoque y su aplicación. We talk about the story's place in the context of the book. Hablamos sobre el lugar de esta historia dentro del libro bíblico. We talk about cultural and interpretive issues that a teacher or parent would face when telling the story. Hablamos sobre asuntos culturales o desafiantes que podemos encontrar mientras estamos contando esta historia. And then we have a section on mistakes to avoid. Y de ahí encontramos una sección sobre errores que deberíamos evitar. So each story has one thread. Así que cada historia tiene un hilo. And so we go through the entire Old and New Testament to help people know how to do these stories well with the same focus the biblical author would have. Así que trabajamos por todo el Antiguo y el Nuevo Testamento con estas historias, viendo qué enfoque tenía el autor original. And the second book that I'll be working from this morning, you can see up there as well. Y el segundo libro que voy a utilizar en esta mañana, pueden ver ahí arriba también. It's called Wisdom for Faithful Reading. Se llama Wisdom for Faithful Reading, en español, Sabiduría para una lectura fiel. So it's to help us pick up some tips for how to read the Old Testament well, to interpret it faithfully. Que nos da unas pistas de cómo leer bien el Antiguo Testamento y cómo interpretarlo en una manera fiel. So let's get into the material for today. Así que vamos a comenzar con la material de hoy. So, we face a problem. Así que nos encontramos con un problema. How do we get the Bible's authoritative message? ¿Cómo cómo recibimos el mensaje autorizado, de autoridad de la Biblia? After all, that's why we tell Bible stories. Pues por supuesto es por eso que contamos las historias bíblicas. There are all kinds of stories from other places we could tell. Hay muchas historias de muchos otros lugares que podríamos contar.
but we tell Bible stories because we believe that this is God's authoritative message to us. Pero contamos historias de la Biblia porque creemos fuertemente que estas historias son el mensaje autoritativo de Dios. That means we have to do serious thinking about what it is that each story is trying to communicate. Y eso significa que deberíamos considerar muy profundamente qué quiere comunicar cada historia bíblica. We can't just read the story and pick up whatever we want, whatever strikes us, and teach that. No podemos simplemente leer la historia y de ahí enseñar cualquier cosa que se nos ocurre diciendo que este es el mensaje. Let me give you an example. Les voy a dar un ejemplo. My son was 3 years old when he came home from Sunday school one day. Mi hijo tenía 3 años cuando un día regresó de la escuelita bíblica. And I asked him, as I usually did, what was your Bible story today? Y le pregunté, ¿cómo solía hacer? Pues, ¿cuál era la historia bíblica el día de hoy? And he said it was about Cain and Abel. Y él me dijo, se trató de los hermanos Caín y Abel. I was immediately concerned. Y al inmediato, o sea, me preocupó. What do you tell a 3-year-old about Cain and Abel? ¿Qué dices a un niño de 3 años, pues, sobre Caín y Abel? So I asked him, well, what was your story about? Y le pregunté, pues, ¿de qué se trata esta historia? And he said, God made our bodies. Y él me dijo, Dios hizo nuestros cuerpos. Well, I hastened to say, yes, of course, that's true. God made our bodies. Y pues claro, tengo que admitir, pues sí, Dios sí hizo nuestros cuerpos. But what about Cain and Abel? ¿Y qué tiene que ver eso con Caín y Abel? I said, okay, let's start from the beginning. Who are Cain and Abel? Así que pensé, bueno, vamos a comenzar desde el principio. ¿Quiénes eran Caín y Abel? He says, Adam and Eve's kids. Pues claro, los hijos de Adán y Eva. I said, good. Now, what did Cain and Abel do? Y yo dije, bien, ok, ¿y qué hicieron Caín y Abel? And he said, nothing. Y él me dijo, nada. I said, what do you mean nothing? You had a story. Y yo le dije, pues, ¿qué quieres decir con nada? Pues había una historia, ¿verdad? What was your story about? ¿De qué se trata esa historia? God made our bodies. Dios hizo nuestros cuerpos. Here we were in my very own church, teaching the Bible, but not teaching the Bible. Aún en nuestras propias iglesias puede ser que enseñan la Biblia, pero no enseñan la Biblia. The curriculum that they were using was doing something else with the story. El currículum que estaban enseñando en esta escuelita dominical estaba haciendo algo más con esta historia. And they were not teaching false things, No estaban enseñando cosas falsas, but they weren't teaching what the biblical author was trying to teach. pero no estaban enseñando lo que el autor bíblico quería enseñar. They were doing their own agenda, Tenían su propia agenda, not the Bible's agenda. no una agenda bíblica. And when we make that choice, Y cuando hacemos esa elección, we step away from authority. nos alejamos de la autoridad, Because it's no longer the Bible's message, it's my own. porque ya no es el mensaje bíblico, es el mensaje propio de uno. You see the problem? ¿Ven el problema? I won't ask you if you've preached the problem, Yo no puedo preguntar si han predicado este problema, but that's what we have to look at very carefully. pero esto es algo que necesitamos estudiar profundamente. Let me give you a second example. Voy a dar otro ejemplo. One morning I was there at church and I had an hour free in between the services. Un día fui a la iglesia y tenía una hora disponible libre entre los dos cultos. So I went down into the kids department and volunteered to help out in one of the rooms. Así que bajé al área de niños y me propuse como voluntario para ayudar en una de las salas. So they put me in with the 4-year-olds, which I loved. Así que me pusieron ahí con los niños de 4 años y me encantó. And so I sat there with the children listening to the teacher telling the Bible story.
Así que me quedé ahí con los niños de 4 años, ahí sentado, escuchando la historia de la maestra. It was a story of Mary, Martha, and Lazarus from John 11. Era la historia de María, Marta y Jesús y Lázaro de Juan capítulo 11. I was excited because here's a story about Jesus raising Lazarus from the dead. Y estuve muy emocionado porque aquí hay una historia de Jesús levantando a Lázaro de entre los muertos. But then I got distressed because I found out that the story was all about Jesus having friends. Pero ahí me dio un susto porque la maestra dijo que la historia se trató del hecho de que Jesús tuvo amigos. And so the teacher talked all about what friends do together and what do you think Jesus did with his friends? Así que la maestra habló de que, bueno, ¿qué hacen los amigos juntos? ¿Qué hizo Jesús con sus amigos? And it just so happened that Jesus raised from the dead this particular friend. Y solo era pues ahí en el texto de que, bueno, Jesús levantó ese su amigo de entre los muertos. But of course we can't do that with our friends. Bueno, no podemos hacer esto con nuestros amigos, ¿verdad? And so I sat there just wondering, what is it that we're teaching our children? Así que estuve ahí sentado pensando, ¿qué es lo que están enseñando a nuestros niños? Did they walk out of that class thinking, well, if Jesus had friends, I guess the Bible tells me I have to have friends? Salieron de esta sesión pensando, bueno, si Jesús tuvo amigos, pues supongo que yo debería tener amigos. And we never actually got to the point that Jesus raised Lazarus from the dead. Nunca llegamos al momento en que dijo que Jesús levantó a Lázaro de entre los muertos. I could give dozens of illustrations. Yo podré darles docenas de ilustraciones. Too often we are willing to bypass what the main focus of the text is to do our own thing. Frecuentemente estamos muy dispuestos a saltar el mensaje principal del texto para poder proponer nuestro propio mensaje. But the fact is that authority is located in the author's intentions. El hecho es que que siempre la autoridad se encuentra en la intención del autor. If we are not tracking with the author, we are not really teaching the Bible. Si nosotros no seguimos la línea de pensamiento del autor, no estamos predicando la Biblia. Instead, we're teaching our own ideas from the Bible. A cambio, estamos enseñando nuestras propias ideas desde la Biblia. And the risk is that we will replace God's word with our own. Y el riesgo que corremos es que vamos a sustituir la palabra de Dios por nuestra propia palabra. In effect, we are then usurping God's authority. En efecto, lo que estamos haciendo ahí es intentando reemplazar la autoridad de Dios con nuestra propia autoridad. This is actually a serious problem. Y esto sí es un problema muy serio. Even though we are not teaching false things, Y aunque no necesariamente estamos enseñando hechos falsos, we are not teaching the Bible's message. no estamos enseñando el mensaje de la Biblia. So we have to try to see what we need to do to fix this. Así que necesitamos ver cuál es la solución de este problema. So we should be asking the question, how are Bible stories God's revelation? Así que debemos hacernos la pregunta, ¿cómo es que las historias bíblicas son revelación de Dios? What is it that Bible stories are doing within the context of the Bible itself? ¿Qué es lo que están haciendo estas historias bíblicas en el contexto del mensaje bíblico en sí? Why are the authors telling us these stories? ¿Por qué razón están contando estas historias los autores bíblicos? And what is the message that they have to communicate? ¿Y cuál es el mensaje que tienen ellos que quieren comunicar a su audiencia? If we are not being careful to be attentive to the author, we risk not really teaching what the Bible is teaching. Si no tenemos mucho cuidado en el momento de prestar atención
a lo que dice el autor bíblico, no estamos enseñando lo que ellos quieren que enseñemos. So these are stories. Así que son historias. Let's talk about then how stories work. Vamos a hablar entonces sobre cómo funcionan las historias. Think about when you tell parts of your story. Consideramos cuando nosotros contamos trozos de nuestras historias. I've been meeting a lot of new people these last couple days. En el último par de días he conocido mucha gente nueva. And when language isn't an obstacle, I hear a little bit of their stories. Y cuando la diferencia en idioma no es un obstáculo, yo escucho parte de sus historias. It's what we do when we meet people. Es lo que hacemos cuando conocemos a gente nueva. When you share your name or what you do for a job or where you live, that's part of your story. Cuando compartimos nuestros nombres, lo que hacemos, a lo que nos dedicamos, And we get donde to, vivimos, es parte de nuestra historia. we get to know other people by learning their story. Y llegamos a conocer a otras personas conociendo sus historias. We get to feel like we're friends with someone when we've shared a lot of our stories with one another. Podemos construir amistades compartiendo nuestras historias. And if someone asks you, oh, do you know this person? Y de ahí si alguien nos pregunta, ¿conoce usted a fulano? You would give a little piece of their story to show that you know them. Tal vez das un poco de su historia para mostrar que sí conoces a fulano. And when people become good friends, best friends, Y cuando la gente llega a ser buenos amigos o mejores amigos, it's because they've shared a lot of their story and their stories are beginning to intertwine. es porque han compartido mucha historia y sus historias comienzan a traslapar. And so we become aware of who they are by understanding their past and their present and even their future hopes and dreams. Entonces llegamos a conocer muy bien quién es esa persona, porque conocemos bien su pasado, su presente y sus futuros sueños, sus futuros planes. And when people meet to begin moving toward marriage, Entonces cuando la gente se conoce, cuando dos personas se conocen y están yendo hacia el matrimonio, you just can't get enough of the other person's story. siempre quieres conocer más y más de la historia de la otra persona. You want every little bit of it. Quieres saber todo. And relationships remain strong as people continue to share their stories day by day. Y las relaciones se fortalecen mientras que las personas se conocen más y más cada día. Story is how we know people. Las historias son cómo conocemos a la gente. Now, having explored that concept, let's take it to the next level. Entonces ahora que hemos explorado este concepto, vamos a llevarlo al próximo nivel. People often ask me, how do I know God? Frecuentemente me preguntan, ¿cómo puedo conocer a Dios? I know it's important to know God, but I'm not sure how to do it. Yo sé que es muy importante conocer a Dios, pero ¿cómo lo hago? Well, actually, it's the same as what I just described with how we know people. Pues de hecho es exactamente como acabo de describir con la gente. We know God by knowing His story. Conocemos a Dios por medio de conocer su historia. And where do we find His story? ¿Y dónde encontramos su historia? It's in the Bible. Ahí está en la Biblia. That's actually the only place to get it. Y es el único lugar donde lo podemos encontrar. If you want to know God, you need to know His story. Si quieres conocer a Dios, tienes que conocer a su historia. If you want to know His story, you have to read your Bible. Y si quieres conocer su historia, tienes que leer tu Biblia. But it won't do you any good if you're not paying attention to that story and you're too busy doing your own thing. Y no te va a valer mucho si estás prestando mucha atención a una historia, pero estás predicando otra cosa. The Old Testament especially, but the New Testament as well, gives us the story of God's plans and purposes being worked out across the scope of time and history. En particular en el Antiguo Testamento, aunque también en el Nuevo Testamento,
La Biblia nos enseña los planes y propósitos de Dios por toda la historia. When we read about Abraham, Cuando leemos sobre Abraham, it's not Abraham's story, no es la historia de Abraham, it's God's story. es la historia de Dios. When we read about David or Moses or Solomon, it's not their story, Cuando leemos de David, de Salomón, de quien sea, no es la historia de ellos, it's God's story. es la historia de Dios. When we read about Ruth or Esther or Daniel, Cuando leemos de Ruth, de Esther, de Daniel, you get what I'm saying. ya entienden, ¿verdad? God's story. La historia de Dios. As important as the characters are, Sí, los personajes bíblicos son importantes, we need to pay less attention to the characters and more attention to God. pero debemos prestar menos atención a los personajes bíblicos y más atención a Dios. So, how do we go about doing this? Así que, ¿cómo hacemos esto? Let's talk about our methodology. Vamos a hablar de nuestra metodología. I first of all want to introduce you to a concept that's called rhetorical strategy. Primero les voy a presentar un concepto que se llama la estrategia retórica. That means that each author of scripture, even if we don't know who they are, Y esto significa que cada autor bíblico, sin que sepamos quiénes son, has a purpose for writing the book. tiene un propósito específico en escribir su libro. There's a reason why all of these stories are combined. Hay una razón por la cual todas estas historias se han combinado. There's a purpose that gives you the author's big idea. Hay un propósito que nos da la gran idea del autor. And each story in the book has been selected in order to contribute to that purpose. Y a cada historia del libro bíblico se ha escogido para este propósito específico. And not only has it been selected for that reason, it also has been told with that reason in mind. Y no solamente ha seleccionado o escogido esta historia por una razón, sino se lo ha escogido con este propósito en mente. In this process, we are engaged in a literary exercise. Y por medio de este proceso nos estamos comprometiendo con un ejercicio literario. We are trying to pay attention to the narrator more than just to the characters. Estamos prestando atención también en el narrador más que simplemente en los personajes. Remember, we talk about scripture being inspired. Recordamos que hablamos de la escritura sobre como algo inspirado. That means its source is God, but He's working through human instruments. Y esto significa que su fuente es Dios trabajando por medio de instrumentos humanos. But 1 Timothy is very explicit about this. El libro de Primero de Timoteo es muy específico. What sobre is esto. inspired is the product, not the person. Lo que es inspirado es el producto, no la persona. And it is the narrator who produces that product. Y es el narrador que produce ese producto. So we need to know what the narrator is doing in that literary product. Así que debemos saber qué está haciendo el narrador en este producto literario. So rhetorical strategy seeks the logic of the narrator. Así que la estrategia retórica busca la lógica de este narrador. So, for example, Así que, bueno, por ejemplo, there's one book in the Bible where the author gives us his purpose. hay un libro en la Biblia donde el autor nos provee su propósito. At the end of the Gospel of John, you know it well. Al fin del Evangelio de Juan, ustedes lo conocen muy bien. These things are written that you might believe that Jesus, right? Jesus is the Christ. Estos asuntos se han escrito para que ustedes puedan saber que Jesús es el Cristo. So when we read the Gospel of John, Así que cuando leemos el Evangelio de Juan, we look at each chapter, podemos estudiar cada capítulo, each story, cada historia, and say, how is John using this to fit that purpose? podemos estudiarlo y preguntarnos cómo está usando Juan esta historia
para cumplir con su propósito. What the characters are doing is not as important as what the narrator is doing. Lo que están haciendo los personajes no es tan importante como lo que está haciendo el narrador. The metaphor I use for this is the literary curtain. La metáfora que uso para explicar mejor esto se llama la cortina literaria. When the author puts the book together, it creates a literary curtain. Cuando el autor está construyendo su libro, está creando una cortina literaria. And the characters in the stories are behind the curtain. Y los personajes de la historia están detrás de la cortina. We can't get to the characters. No podemos acceder a estos personajes. I can't interview them. Yo no los puedo entrevistar. I can't psychoanalyze them. Yo no puedo hacer un análisis psicológica de ellos. I can't cross-examine them. No puedo hacerles unas preguntas fuertes de entrevista. I can't ask them why they're doing what they're doing. Yo no los puedo preguntar por qué están haciendo lo que hacen. I can't ask, what did you really mean when you said that? Yo no puedo preguntarles qué quieres decir con esto. I can't get to them directly. No puedo acceder directamente a ellos. All I have to go on is the curtain. Todo lo que tengo es esta cortina. I can't get behind the curtain. Yo no puedo entrar detrás de esta cortina. So these are real people behind these narratives. Estas son personas reales, actuales, detrás de las narrativas bíblicas. But I can't encounter those people except through the narrator's mediation. Pero no puedo conocer a estas personas reales sino por medio de la narrativa del autor. So the narrator is our only access to the people. El narrador es nuestro único punto de acceso a estas personas. And we don't need to recover a sense of the real person behind the narrative. Así que no necesitamos recuperar un sentido de la persona real detrás de la narrativa. If we want the inspired scripture, it's the narrator's choices and presentation that interest us. Si queremos la escritura inspirada, son las elecciones del narrador que nos hablan. Because it's the narrator who is the vessel of God's authority. Porque es el narrador quien es la vasija de la autoridad divina. And the events are not insignificant, Y los eventos no son insignificantes, but the narrator's interpretation of the events is what constitutes scripture. sino la interpretación del autor de los eventos es lo que es el mensaje de Dios. It's not the events themselves or the characters themselves. It is the narrator and his literary intent. No son los personajes en sí ni los eventos en sí, sino lo que el autor quiere decir sobre ellos. So we cannot slip behind the narrative curtain. Así que no podemos entrar detrás de esta cortina. So when you are studying or teaching or preaching a Bible story, Así que si tú estás estudiando, enseñando, predicando sobre una historia bíblica, your two most important questions: las dos preguntas más importantes son las siguientes. how is the narrator interpreting the story and what is he doing with it? ¿Cómo interpreta el autor esta historia y qué está haciendo con la historia? And what is God doing through those characters and events? ¿Y qué está haciendo Dios por medio de estos eventos y personajes? So our attention is not on the characters and events, Así que nuestra intención no es enfocarnos en los personajes y los eventos, it's on the narrator and it's on God. está enfocado en el narrador y en Dios. And if we keep those things in mind, Y si mantenemos estos asuntos en nuestra mente, we won't be teaching about Jesus had friends. no vamos a estar enseñando Jesús tuvo amigos. We'll be talking about Jesus is God. He rose that man from the dead. Vamos a estar enseñando sobre Jesús quien levantó a Lázaro de entre los muertos.
We're tracking with the narrator. Estamos siguiendo la línea de pensamiento del autor. So that means that there are some mistakes that we have to avoid. Esto significa que hay varios errores que necesitamos evitar. And you can see them listed there on the board, and I'll talk about them. Ahí están en una lista en la pantalla y voy a hablar sobre cada uno. So, one of our tendencies is to use the characters of Scripture and set them up as role models. Una de las cosas que solemos hacer es poner a los personajes bíblicos como modelos para seguir. Be like Daniel. Sé como Daniel. Be like Esther. Sé como Be Esther. like David. Sé como David. Sometimes. A veces, no siempre. Don't be like Nebuchadnezzar. Que no sean como Nabucodonosor. Role models. Modelos para seguir. You've encountered it. Lo hemos encontrado, ¿verdad? You've done it. Lo han hecho, ¿verdad? A second one, and I'll discuss each of these as we go through. I'm just introducing them now. Aquí hay un segundo y vamos a escudriñarlo un poco más adelante, pero solo los estoy presentando ahora. We love to turn Bible stories into moral tales with behavioral objectives. A veces convertimos las historias bíblicas en cuentos con moralejas que tienen objetivos sobre nuestra conducta. We tell our children, look at that little boy who shared his lunch. Decimos a nuestros hijos, mira aquel niño que compartió su almuerzo con los demás. Do you share your cookies with your brother and sister? ¿Compartiste tus galletas con tus hermanos? Of course the kid shared his lunch. Claro que compartió su almuerzo. Peter was terrifying. Pedro le dio mucho temor. You want that lunch, kid? ¿Tú vas a compartir tu almuerzo, mi hijo? It's not the point. We don't create the story. Este no es el punto. Nosotros no creamos la historia. That story is not about a kid sharing his lunch. La historia no tiene como mensaje principal el niño que compartió su almuerzo. It's a story about Jesus, the Son of God, who fed those people. Es una historia sobre Jesús, Hijo de Dios, que dio comida a esta gente. So, moral tales, we do it. Bueno, cuentos con moralejas, lo hacemos, ¿verdad? A third one is metaphor. La tercera es la metáfora. We turn the story into some kind of metaphor for life. Convertimos la historia en una metáfora para la vida. And I'll discuss that as well. And the fourth one is spiritualization. Y vamos a hablar de esto un poco más tarde. Y el cuarto error es la espiritualización. That's when we try to develop the spiritual story from what we have in the narrative. Donde intentamos construir una historia espiritual de lo que encontramos en la narrativa. So let's start with role models. Así que vamos a seguir un poco más profundo con los modelos para seguir. One of the ones we do, of course, is Nehemiah. Así que uno que solemos hacer es el de Nehemías. We read the book of Nehemiah and his exercise of leadership. Y leemos el libro de Nehemías y consideramos su ejemplo de liderazgo. And we write books about it. Y escribimos libros de esto. You know, leadership learned from Nehemiah. El liderazgo que aprendemos de Nehemías. Now you have to ask the question, is that what the account of Nehemiah is supposed to be doing? Y necesitamos preguntarnos, ¿de esto se enseña el libro de Nehemías? Is the narrator really trying to teach about leadership? ¿El narrador de verdad está intentando enseñar sobre el liderazgo? We have to figure out what the narrator's purpose is. Necesitamos estudiar cuál era el propósito del libro según el narrador. And the purpose is not difficult to identify. Y el propósito no es difícil de encontrar. This is God returning his people from exile and restoring them to the new city of Jerusalem. Se trata de Dios retornando su pueblo a Jerusalén y reedificando Jerusalén. It's how God brought blessing on them despite the challenges from their neighbors around and the ruins that they faced. Y Dios les dio bendiciones a pesar de los desafíos del lugar y las ruinas alrededor de ellos. Yes, Nehemiah provided leadership, but that's not the point. Claro que sí, Nehemías proveó el liderazgo necesario, pero esto no es el punto. This is not a story about Nehemiah, it's a story about God. No es una historia de Nehemías, es una historia sobre Dios.
And it doesn't mean that Nehemiah was a perfect or ideal leader. Y no significa que Nehemías fue líder perfecto o líder ideal. When we try to give that kind of lesson, we tend to be selective. Y cuando intentamos hacer este tipo de enseñanza, solemos ser un poco selectivos. We pick the things about Nehemiah that we like and agree with. Escogemos las características de Nehemías con los cuales estamos de acuerdo. And we ignore the things that we wouldn't think are profitable. E ignoramos los asuntos que pensamos que no son de tanto beneficio. Somehow the books on Nehemiah's leadership skip the part where he's tearing out the beard of his opponent. Así que, por ejemplo, los libros sobre el liderazgo de Nehemías, pues obvian la sección cuando Nehemías jala la barba del otro. That means we are picking what we think is good leadership. Así que nosotros estamos inventando lo que consideramos que es el buen liderazgo. It's our word, not the Bible's. Y esto es nuestra palabra, no la palabra de Dios. We're off doing our own thing. Estamos haciendo nuestra propia cosa. Esther's disregard of life. El desprecio de Esther por su vida. Esther's a great role model. Esther sí es un buen modelo para seguir. No doubt about it. No hay duda en eso. But that doesn't mean that's why the author is telling us her story. Pero esto no significa que es por eso que el autor bíblico nos está contando su historia. We can make good role models out of all kinds of people, whether they're in the Bible or not. Podemos hacer buenos modelos de seguir de mucha gente, si están en la Biblia o no. But that doesn't address the question of what the narrator is trying to do. Por esto no responde a la pregunta ¿qué está intentando hacer el narrador con esta historia? So we can talk about Esther's grand heroic moment. Así que podemos hablar sobre el gran momento heroico de Esther And ask our audience whether they would be willing to put so much at risk. y preguntar a nuestra audiencia si estarían dispuestos a poner a riesgo todo eso. And as powerful a challenge as that can be, it doesn't mean that we've gotten the Bible's message. Y aunque esto sí sería un desafío muy grande, no significa que hemos entendido bien el mensaje de la Biblia. Just because we used a story from the Bible doesn't mean we're teaching the Bible. Solo porque estamos empleando una historia de la Biblia, no significa que estamos predicando de la Biblia. We can't be content to teach its content. No deberíamos estar contentos en solo enseñar su contenido. If we want the authority of Scripture, we have to teach its message. Si queremos la autoridad de las Escrituras, necesitamos enseñar su mensaje. So we have to refocus. Así que necesitamos enfocar de nuevo. We could talk about Joshua's courage, we could talk about Daniel's convictions, all examples you know well. Podemos hablar, por ejemplo, del coraje de Josué, las convicciones de Daniel. Ustedes conocen estas historias. Talk about Joseph's integrity, about David's piety. All role models. Podemos hablar sobre la integridad de José, la piedad de David. Todos estos buenos modelos para seguir. Beneficial role models. Modelos de seguir que nos traen beneficios. But by focusing on them, we're neglecting what is most important. Pero si nos enfocamos en ellos, estamos ignorando lo más importante. It's what the narrator is doing that matters. Lo que nos importa más es lo que está haciendo el narrador. I've got more here. We won't talk about all of them. We made Jonah into a missionary. Not good. Tengo muchos más ejemplos aquí. Presencia de Moisés. Convertimos a Jonás en un misionero. No está bien. We condemn Abraham because we're focusing on him as a character instead of looking what the text is doing with Abraham. Condenamos a Abraham por su falta de fe en vez de enfocarnos en qué está haciendo el texto. Now some of you will say, but wait a minute, this is exactly what Hebrews 11 does. It uses a role model of faith. Pero ustedes me van a decir, pero esto es lo que está haciendo Hebreos capítulo 11. Nos está pintando a los héroes de la fe.
It's true. Y es verdad. But that's because that's the author of Hebrews' intention and purpose. Pero eso es porque esta es la intención del autor de Hebreos capítulo 11. That's not giving you permission to do whatever you want with Old Testament stories. Esto no nos da permiso de hacer lo que queremos hacer con las historias del Antiguo Testamento. Let's move on to the next category. Vamos a seguir a la siguiente categoría. So again, moral tales with behavioral objectives. Otra vez, cuentos morales con objetivos para nuestra conducta. So I already gave you the example of the feeding the 5,000. Ya les di el ejemplo de la alimentación de los 5,000. That's not about a boy sharing his lunch. Esto no se trata de un niño compartiendo su almuerzo. But before that, the Abraham and Lot story, that's not about who gets to pick first. Pero antes de esto, pues la historia de Abraham y Lot, esto no se trata de ceder ante los demás, dejar que otros escogen primero. And of course, we want to teach people in our pews and in our Sunday school classes ethical behavior. Y claro que sí, queremos enseñar a nuestras congregaciones a tener una conducta ética. But that doesn't mean that we can just do whatever we want with these biblical stories. Pero esto no significa que podemos enseñar lo que queremos de estas historias bíblicas. Just because you happen to be able to observe a certain behavior and you can use that for teaching doesn't mean that's the focus of the narrative. Solo porque observamos una conducta en una historia bíblica no quiere decir que este es el mensaje principal de la historia bíblica que el autor tiene en mente. Part of the problem here is that we often have the idea that we can find a biblical view about anything. Y parte del problema aquí es que nosotros pensamos que podemos encontrar un punto de vista bíblico sobre cualquier cosa. And that reflects an incomplete understanding of what the Bible is. Y esto refleja un entendimiento incompleto de qué es la Biblia. So the biblical view that we're looking at is not necessarily something that the Bible itself might be presenting. Así que la perspectiva bíblica, que es lo que estamos viendo, no es necesariamente algo que la Biblia quiere decir. The Bible is not a how-to book. La Biblia no es un libro de cómo hacer algo. The Bible is not an answer book. La Biblia no es un libro de preguntas frecuentes y respuestas. The Bible is not an ethics book or a theological book. La Biblia no es un libro de ética. La Biblia no es un libro de teología. It's not a history book or a science book. No es un libro de la ciencia ni un libro de la historia. And therefore, there are many questions that we might have that it's not going to give us a biblical view. Entonces, hay muchas preguntas que nosotros tenemos y no vamos a encontrar un punto de vista bíblico. People try to do things like diet and nutrition. Así que la gente intenta, interpretar una dieta y nutrición bíblica. They use the Levitical laws. Usan las leyes de Levítico But what animals to eat and not to eat for the Israelites. sobre cuáles animales se puede consumir y cuáles no para los israelitas. They use the story from Daniel 1. Usan la historia de Daniel capítulo 1 And they teach it as if Daniel is giving up meat for vegetables. y lo enseñan como Daniel dejando de comer animales y siendo vegetariano. And that somehow we're supposed to do the same thing. Y por supuesto nosotros deberíamos hacer lo mismo. Even though what Daniel gives up is not a meat dish and what he accepts is not a vegetable dish. Aunque la historia nos dice que lo que sacrifica Daniel no es un plato de carne y lo que come no es un plato de vegetales. And it gets even worse when we try to teach kids that based on Daniel we should avoid junk food. Y esto es aún peor cuando se intenta enseñar a los adolescentes no comer la comida chatarra. The Bible does not have a view about diet and nutrition. La Biblia no tiene una perspectiva sobre dieta y nutrición. The Bible does not have a view about dating. La Biblia no tiene un punto de vista sobre el noviazgo. So it doesn't give you any information about that.
no nos da información o guía sobre eso. There was no dating in the Bible. No existía un noviazgo, un concepto de noviazgo en la Biblia. They were arranged marriages. Habían matrimonios que arreglaban entre ellos. There is no biblical view about social media. No hay un punto de vista bíblico sobre las redes sociales. Las redes sociales. In the book I mentioned, Wisdom for Faithful Reading, En el libro que mencioné, Wisdom, Faith, Reading, Sabiduría para una lectura fiel de la Biblia, I have a list of dozens of these sorts of things that we try to have a biblical view. yo tengo un montón de estos asuntos de los cuales intentamos construir un punto de vista bíblico. And they slip into our Sunday school curricula and they slip into our sermons. Y entran en nuestros sermones, entran en nuestro currículum de escuelita dominical. If you want the Bible's power, you have to focus on the Bible's message. Si tú quieres la autoridad y el poder de la Biblia, debes enfocarte en el mensaje de la Biblia. As a pastor or a teacher, you may have wonderful spiritual insights. Como profesor o como pastor, puede ser que tú tienes mucho que decir, que es muy espiritual. Just make sure your audience knows the difference between your insights and the Bible's message. Solo deben tomar en cuenta de que tu audiencia necesita saber la diferencia entre lo que tú dices y el mensaje autoritativo de la Biblia. Let's move to the next one. Vamos a ir a la siguiente. So, we have this tendency to try to turn a story into a metaphor. Así que tenemos una tendencia de intentar convertir cualquier historia en una metáfora. One that I mentioned yesterday to one of the groups I was talking to has to do with David and Goliath. Uno de los ejemplos que yo mencioné ayer tiene que ver con la historia de David y Goliat. David walks down into the valley to face the giant. David baja al valle para enfrentarse con el gigante. And he kneels over and picks up 5 smooth stones. Y se agacha y levanta 5 piedras lisas. And at that point, it's very tempting Y en este momento hay una fuerte tentación to say, what are the 5 smooth stones in your bag that you go to fight the giants in your life? decir a tu audiencia cuáles son las 5 piedras lisas que tienen ustedes para luchar contra los gigantes en tu vida. Yeah, some of you are chuckling because you've done that. Seguramente algunos de ustedes se están riendo porque han predicado eso. And no matter what you say the 5 stones are, Y no importa qué dices que significa cada uno de estas 5 piedras, you're making it up. lo están inventando. Has no authority. No tiene autoridad. The narrator has no concept of giving you 5 smooth stones in your bag. El narrador no tiene el concepto de regalar a cada uno de ustedes 5 piedras lisas en su bolsa espiritual. You might be able to give a strong spiritual challenge to your audience by doing that. Y tal vez van a poder lanzar un desafío muy retante a su audiencia sobre eso. But there's no authority there. Pero no hay autoridad ahí. You're on your own. Estás solo. You're not teaching the Bible anymore. Ya no estás enseñando la Biblia. That's what happens when we turn these into metaphors. Esto es lo que hace cuando convertimos estas historias en metáforas. You're probably already thinking of other examples that you've encountered. Y probablemente ya están reflexionando sobre otros ejemplos que han observado. You know, how will God bring down the walls of Jericho in your life? Y cómo derrumbó las murallas de Jericó en tu vida. What has God put into your hand, like Moses' rod that he gave him? ¿Qué ha puesto Dios en tu mano como la vara de Moisés que le regaló a Moisés? Whenever we turn something into a metaphor, we've left the biblical authority behind. Cuando convertimos algo en una metáfora, ya hemos dejado atrás la historia bíblica. Again, that doesn't mean you can't do it. Y esto no significa que no lo puedes hacer. It just means that your audience needs to understand the difference. Solo significa que tu audiencia necesita saber la diferencia. If you are a teacher or a pastor,
Si tú eres profesor o pastor, your people learn how to interpret by listening to you. tu audiencia aprende cómo interpretar la Biblia por tu ejemplo. You are teaching them methodology by what you model. Estás enseñando una buena metodología a ellos por medio de lo que tú modelas. That's why teachers have great responsibility. Es por eso que los profesores tienen gran responsabilidad. So if we really want to teach the Bible and preach the Bible, we have to be very careful. Así que si de verdad queremos enseñar y predicar la Biblia, lo deberíamos hacer con mucho cuidado. Now, the last one we want to talk about is spiritualization. Y el último punto que vamos a tocar es la espiritualización. I've already mentioned the example of Jonah. Ya mencioné el ejemplo de Jonás. We love to turn him into a wonderful missionary who preached the gospel to the pagans at Nineveh. Nos encanta convertir a Jonás en un gran misionero que predicó las buenas noticias a los habitantes de Nínive. And certainly they were pagan enough, but he didn't preach the gospel. Y seguramente lo pagaron suficiente, pero no estaba predicando el evangelio. He didn't tell them how to avoid a problem, he just told them they're dead. Él no predicó nada sobre cómo evitar problemas, solo les dijo, van a morir. Yeah. So we have the story of Ruth. La historia de Ruth. And we love to talk about that as if it's a story of conversion. Y nos encanta hablar de esta historia como una historia de conversión, de venir a Dios. The narrator does not present it that way. Y el narrador no lo presenta así. The narrator presents it as a story of loyalty. El narrador lo presenta como una historia de lealtad. She didn't care what Naomi believed. A ella le dio igual lo que creía Noemí. We don't know what she knew about what Naomi believed. Ni siquiera sabemos lo que sabía Ruth sobre las creencias de Noemí. We can't get behind the curtain to ask those questions. Porque no podemos acceder detrás de la cortina para lanzarla estas preguntas. What is clear from her speech is not a doctrinal theological conversion. Lo que nos resulta claro de su discurso no es una doctrina teológica o una conversión, por eso. But the extravagant loyalty that says, I will follow you anywhere. Pero una lealtad sin igual que dice, te seguiré a donde vayas. We do it with Rahab into the story of Jericho and Joshua. Lo hacemos con Rahab en la historia de Josué. Again, we tend to treat it as a conversion story. Otra vez, nuestra tendencia es convertirla en una historia de conversión. And it's certainly true that she decides to leave her Canaanite context and join the Israelites. Y si es verdad, ella decide dejar su contexto cananita y unirse al contexto israelita. But what's most important about that story is something the author conveys very clearly. Pero lo que es más importante en esta historia es algo que presenta el autor de manera muy clara. Because a large portion of the chapter is her speech. Porque mucho de ese capítulo está formado por su discurso. And in her speech, she becomes the spokesperson for all of the people of the land. Y en este discurso ella llega a ser la vocera por todos los habitantes de esa tierra. We all know what your God has done. Todos nosotros sabemos lo que ha hecho tu Dios. We all know about the plagues. Ya estamos muy conscientes de las plagas. We all know about the Red Sea. Sabemos lo del Mar Rojo. We all know that your God has given you this land. Sabemos que tu Dios les ha dado esta tierra. And we are terrified. Y tenemos un montón de miedo. That's what's important about Rahab. Eso es lo importante de Rahab. Because through her speech, the narrator demonstrates that the people of the land are without any claim. Porque por medio de su discurso, el autor presenta que los habitantes de Canaán en ese momento no tienen un reclamo sobre esa tierra. They know the power of the Israelite God, and yet they chose to resist.
están muy conscientes del poder del Dios de Israel y aún así deciden resistir. Getting back to Jonah. Regresamos a Jonás. Likewise, the Ninevites did not convert. De la misma manera, los ninivitas en la historia de Jonás no se convirtieron. They repented, but that's not the same thing as conversion. Se arrepintieron, pero eso no es el mismo asunto que conversión. Jonah didn't even tell them what God was giving them the message. Jonás ni siquiera dijo mensaje de Dios. We don't have to look in history for some conversion of the Ninevites. No deberíamos intentar buscar en la historia por una conversión de los ninivitas. They did pretty minimal stuff. Ellos hacen lo mínimo. Again, repentance is important, but it's only one step. Otra vez, el arrepentimiento es algo importante, pero solo es un paso. They did not get rid of their idols. No quemaron a sus ídolos. They did not adopt Yahweh as even one of their gods. No adoptaron a Yahvé ni siquiera como uno de sus dioses. They did not become people of the covenant. No llegaron a ser un pueblo pactado. Their step was a very, very small one. El paso que hicieron era un paso muy pequeño. And if we don't understand that, we're going to miss the major point of Jonah. Y si no entendemos eso, estamos ignorando un punto muy fuerte en el libro de Jonás. Because the message of the book of Jonah to his Israelite audience Porque el mensaje del libro de Jonás a la audiencia israelita is that God is pleased with even the smallest steps of the worst pagans. es que Dios se complace aún por los pasos más pequeños de los paganos más viles. And so, O Israel, will he not accept your movements in the right direction? Así que Israel no va a aceptar a Dios aún el movimiento más pequeño en la dirección correcta. We miss the point if we make it a grand conversion. Saltamos por completo el punto si lo hacemos una gran conversión. It's supposed to represent something very, very small, hardly detectable. La intención era detectar un paso muy pequeño, casi imposible de ver. And the point of the book rides on how small that is. Y el punto del libro se depende en lo pequeño que era ese paso. And if we blow it out of proportion, we lose the message entirely. Así que si lo hacemos algo muy grande, saltamos el mensaje por completo. We also often spiritualize Nebuchadnezzar, the Babylonian king. A veces también espiritualizamos a Nabucodonosor, el rey babilonio. The kings in the book of Daniel, the pagan kings, have some remarkable speeches. Y los reyes en el libro de Daniel, por cierto, tenían unas declaraciones o discursos maravillosos. They recognize Daniel's God as one who reveals, Reconocen el Dios de Daniel como uno que revela and as one who delivers his people. y uno que libera a su pueblo. They recognize that he is the one having sovereignty over the world. Reconocen al Dios de Daniel como uno que tiene soberanía sobre todo el mundo, But they never convert. pero nunca se convierte. We have inscriptions, over 100 inscriptions from Nebuchadnezzar throughout his career. Tenemos inscripciones sobre el rey Nabucodonosor por todo su reinado. And he always talks about all of the various gods that he worships, and Yahweh is not among them. Y siempre habla de todos los dioses a quien adora, y Yahvé no es uno de ellos. Like the Canaanites in Joshua, he recognizes the power of Israel's God. Tal como los cananitas en el libro de Josué, reconoce el poder de Dios. But we make a mistake if we try to turn them into converts. Pero hacemos un error si intentamos hacer de estas personas ya creyentes, convertidos. So with these things in mind, let's talk about what are we supposed to do. Así que teniendo todo esto en mente, vamos a hablar sobre lo que sí deberíamos hacer. So most importantly, as I've said, we have to ask what the narrator is doing with the characters.
Así que lo más importante que deberíamos preguntarnos es ¿qué está haciendo el narrador con los personajes? What the characters are doing may be of interest to us, Lo que están haciendo los personajes puede ser de interés para nosotros, but it's not the characters who carry the authority of the text. pero no son los personajes quienes llevan la autoridad de la historia. It's the narrator who carries the authority of the text. Es el narrador quien lleva la autoridad del texto. So we have to ask, what is the narrator doing with the characters? Así que deberíamos hacernos la pregunta, ¿qué está haciendo el narrador con los personajes? And therefore, of course, we also have to ask what God is doing through the characters. Y lógicamente por eso necesitamos hacernos la pregunta, ¿qué está haciendo Dios a través de los personajes? It doesn't matter whether we feel like we know Abraham or Moses or Ruth or Esther. Y realmente no es importante si pensamos que conocemos a Abraham o conocemos a Esther o Ruth. We want to know God, Queremos conocer a Dios and we know God through His story. y conocemos a Dios por medio de su historia. And this is His story, not Daniel or David's story. Y esta historia es su historia, no es la historia de Daniel o Esther. So we may be curious about their stories, but what counts is how they are participating in God's story. Así que tal vez vamos a tener curiosidad sobre lo que se enseña sobre Daniel y Ruth, pero lo importante es que revela sobre Dios su historia. So I don't pay that much attention to Moses or Miriam. Así que yo no presto mucha atención a Moisés o a María. I pay attention to the narrator and to God. Presto atención en el narrador y en Dios. It's God's story so that we can come to know God. Es la historia de Dios por la cual podemos conocer a Dios. We learn His plans and purposes by seeing how He has worked with the people that are talked about in these stories. Conocemos sus planes y sus propósitos por medio de lo que Él hace con la gente, con los personajes y los eventos descritos en su historia. So what are we supposed to gain from these stories? Así que, ¿qué es lo que llevamos de estas historias? What we're looking for, I would suggest, Lo que estamos buscando, sugiero yo, is an informed, responsive relationship as participants in God's plans and purposes. es una relación informada y receptiva como participantes en los planes y propósitos de Dios. Through these narratives, we see how God has worked out His plans and purposes. Por medio de estas historias podemos ver cómo Dios ha llevado a cabo sus planes y propósitos. He does so through people who are faithful Lo hace por medio de gente fiel and through those who are not. y también por medio de gente infiel. This should encourage us because we all have our moments where we're not as faithful as we ought to be. Y esto nos debería dar ánimo porque hay ocasiones en las cuales no estamos tan fieles como quisiéramos ser. And so as we see God working out His plans and purposes through all of these Bible stories, Así que podemos percibir a Dios llevando a cabo sus planes y propósitos por medio de todas estas historias bíblicas. we can be challenged to become participants in His plans and purposes as we see the story unfold. Nos desafía a ser participantes activos en sus planes y propósitos mientras hemos observado el desarrollo de esta historia bíblica. Thank you. Muchas gracias.